después de 10 años de graduación, en la reunión de la clase, lo volví a ver, entre un grupo de compañeros masculinos, ya cerca de los 30 y con algo de peso de más. Él seguía viéndose joven y apuesto. En la mesa de la cena, nos sentamos lejos el uno del otro y no cruzamos palabra. Cuando terminó la reunión, empezó a lloviznar, y me marché con prisa. Inesperadamente, él detuvo mi coche. Tiffany. Su mirada seguía siendo tan clara y transparente como en el pasado, tal vez por la lluvia. Su tono llevaba una leve ansiedad. ¿Podrías llevarme? Capítulo 1. Tiffany. ¿Podrías llevarme? La voz de un presentador reconocido a nivel nacional siempre resultaba particularmente agradable de escuchar, y yo había estado oyendo su voz durante 13 años, aunque esta noche, esa era la primera frase que me decía cara a cara. Un poco sorprendida, asentí, y él rodeó el coche, abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Saqué un pañuelo y se lo entregué, observando cómo se secaba las finas gotas de lluvia de la frente. Habían pasado más de 10 años. Y era la primera vez que estaba tan cerca de él, excepto por haber perdido un poco de aire juvenil y ganado un toque de madurez. Casi no había cambiado, comparado con la imagen impecable que solía ver en televisión. En persona parecía algo más relajado. Incluso la manera en que pronunciaba Tiffany hacía sentir como si hubiéramos vuelto a los días de instituto. Giré la cabeza y, en silencio, tomé una profunda respiración para calmar mi corazón desbocado. Llovía, y la carretera estaba algo congestionada. Conduje despacio, y conversamos intermitentemente. Este coche se ve bastante limpio. ¿Lo cuidas mucho? No, lo compré hace medio año, y recién obtuve la matrícula el año pasado. Los coches eléctricos son buenos, asintió, económicos y ecológicos. Sí, después de tantos años sin vernos, pensé que habría mucho de qué hablar, pero en realidad, al encontrarnos, comprendí que 10 años y vivir en mundos distintos nos dejaban con muy pocos temas en común. Escuché que trabajas en un banco. Sí, ¿en qué área? Bueno, gestión de riesgos. Él sonrió. La gestión de riesgos es muy importante. Nosotros también la necesitamos. Como en la entrega de premios del Festival de Cine del año pasado, yo era un nuevo presentador, y de repente un actor dijo algo equivocado en el escenario. En ese momento sudé frío. Él dijo, lo sé. Pero lo resolviste muy bien, interrumpí sin querer. Él se quedó helado un segundo. ¿Lo sabes? ¿Lo viste? Mi corazón dio un vuelco. Era como si mi atención constante y mi observación secreta hubieran quedado al descubierto. Traté de mantener la voz calmada. Ah, sí, lo vio todo el país. ¿No? Tu manera de salvar el momento incluso se volvió tendencia en línea. Afuera, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Tras una pausa, dijo suavemente, pensé que no prestabas mucha atención a esas cosas. En verdad, casi no me importaba el mundo del espectáculo, pero de cada programa que él presentaba, yo nunca me perdía ni uno. Quizás nunca lo supo, él era la persona que yo había amado en secreto durante años, incluso sabiendo que lo nuestro era imposible. Después de tantos años, al verlo de nuevo, todavía no podía controlar los latidos acelerados de mi corazón, pero, en realidad, eso no era bueno. Los arrepentimientos de la juventud deben quedarse en la juventud, y el corazón que vuelve a palpitar tras un reencuentro merece un cierre adecuado. Yo sabía que él seguía soltero, lo había visto en las noticias, y también lo mencionó en la cena. Tal vez recibir de él un rechazo, aunque fuera cortés, me permitiría por fin soltar este sueño egoísta e irreal. Después de todo, los sentimientos de una chica pueden ocultarse por miedo a ser descubiertos, pero una vez adulta, la dignidad importa mucho menos. Así que abrí la boca con cuidado, aunque el momento y el lugar no fueran nada apropiados. En realidad, en ese instante, sonó su teléfono. Él contestó, y una voz femenina, animada, salió del auricular, lo bastante fuerte para que yo pudiera oír cada palabra con claridad. Marco, ¿jugamos mañana? ¿Me traes un café? Capítulo 2. La persona que hablaba era una compañera nuestra, también protagonista de la reunión de esta noche, Mónica. Las reuniones de exalumnos en la adultez, en realidad, aparte de retomar afectos que se van desvaneciendo y de evocar la juventud perdida, sirven sobre todo para sondear y compartir recursos. Y Marco y Mónica, tanto en el pasado como en el presente, siempre podían convertirse fácilmente en el centro de atención. Él, un presentador reconocido. Ella, una atractiva locutora de radio. Brillantes, deslumbrantes, haciendo que los demás parecieran opacos. Mi memoria se perdió, difusa, hasta las vacaciones del primer año de instituto. En ese entonces yo todavía estudiaba violín, según las exigencias de mi madre. Cada tarde a las 4:30 me situaba en el balcón del primer piso de mi casa para practicar. No sé desde qué día comencé a ver a Marco y a Mónica,
siempre juntos, pasaban por la puerta de mi casa. Algunas veces, cuando nuestras miradas coincidían, me saludaban. Hola, Tiffany, ¿estás practicando? Casi siempre hablaba Mónica. Marco, en cambio, solo me miraba, asentía o levantaba la mano para saludar. Nada más que eso. Un día, tras el inicio de clases, escuché casualmente a Mónica decir con tono presumido que había pasado todas las vacaciones con Marco. Íbamos juntos todos los días a la academia, decía. A Marco le encantan los plátanos orientales de la calle trasera. Así que siempre salíamos antes para dar una vuelta por allí. Así descubrí que pasaban frente a mi casa únicamente por aquella hilera de árboles. Todo el curso empezó a especular si Marco y Mónica eran pareja. Algunos, atrevidos, se lo preguntaron a Marco durante el recreo, y él solo mostró una ligera sorpresa. ¿Cómo va a ser posible? Por supuesto, Mónica también lo negó rotundamente. Todos decían que lo hacían por miedo a que los profesores avisaran a sus padres. En el primer semestre del segundo año, Marco dijo que desde el fondo del aula no veía bien la pizarra. El profesor, muy rápido, lo cambió a la tercera fila, justo delante de mí. Aquellos fueron los días en que estuve más cerca de él. A veces giraba la cabeza para preguntarme qué deberes había dejado el profesor. Otras, si yo había traído el libro de historia. Me di cuenta entonces de que incluso alguien como él, tan admirado, podía olvidar los deberes o dejarse un libro. Un día, después de pedirme prestado un libro, me preguntó de repente, ¿en qué nivel vas del violín? Me dijo que tocaba bastante bien. No sé si era por evitar rumores, pero casi nunca buscaba a Mónica. La mayoría de las veces era ella quien se acercaba con el cuaderno en brazos. Esta pregunta no la entiendo. Marco, ¿me la explicas? Cuando Marco explicaba un ejercicio, lo hacía con una seriedad absoluta, y aún así, se veía muy bien. Hasta que un día, en una reunión de clase, Mónica levantó la mano de pronto y dijo que alguien le había robado una pluma. Aseguró que era una pluma que su madre le había traído del extranjero, y que ya sabía quién la tenía. Esperaba que esa persona se levantara por sí misma. El profesor, un hombre mayor, serio y riguroso, le contestó directamente, si ya sabes quién es, dilo. Entonces Mónica, vacilante, pronunció mi nombre. Yo me quedé muy sorprendida. En mi estuche efectivamente había una pluma nueva, un regalo de una exalumna que ya se había graduado. Quizás por coincidencia, era idéntica a la que Mónica decía haber perdido. Esa exalumna ya estaba en el extranjero. Era imposible localizarla por el momento. Mónica, en cambio, sacó su teléfono, mostró una foto de antes y señaló que mi pluma era precisamente la suya. Me quedé sin palabras para defenderme. Esa pluma se la regalé yo. Una voz masculina, clara y firme, sonó en el aula, y toda la clase guardó silencio. Marco se levantó. La pluma se la di el 15 de octubre. La tuya se perdió el 20 de octubre. Todos lo miraron. Mónica estaba llena de incredulidad. ¿Tú por qué le regalaste una pluma a Tiffany? Porque siempre la molesto, contestó mirando al profesor. Profesor Wang, entre compañeros, dar un pequeño obsequio para mostrar agradecimiento. ¿Eso no está permitido? Por supuesto que sí lo estaba. Nadie pensaría que Marco estaba mintiendo. Sus padres vivían en Estados Unidos. Tener una pluma extranjera era lo más normal, pero, en realidad, sí había mentido. Lo hizo para ayudarme. No sabía cómo se había dado cuenta de que yo había empezado a usar la pluma el 15 de octubre, pero en mi corazón nació, sin querer, una pequeña alegría. ¿Sería posible que él también me prestara un poco de atención? La pluma de Mónica apareció a los pocos días, pero ella se enojó con Marco. Ya no se acercaba en los recreos a preguntarle ejercicios, ni lo buscaba con la misma iniciativa. En ese entonces, en segundo año, las clases nocturnas terminaban a las 9. Mi padre temía que no fuera seguro para mí volver en bicicleta, así que venía a recogerme cada noche. Un viernes, lo esperé mucho rato y no apareció. Cuando lo llamé, me dijo que mi abuela estaba enferma y que él estaba en el hospital. Perdona, hija, espera un poco más en la escuela a que papá llegue. No quise que se cansara más, así que negué con la cabeza y le dije que podía volver sola. No pasa nada, muchos compañeros van por el mismo camino, pero al colgar, descubrí que en apenas 15 minutos, la puerta de la escuela ya estaba vacía. Empujando la bicicleta para salir, escuché una voz llamarme suavemente. Me quedé helada al volverme. Era Marco. Al verme, pareció quedarse sorprendido un instante. Tal vez me había confundido con Mónica. Se acercó, y yo permanecí en silencio. ¿Me podrías llevar un tramo?, dijo de repente. Ah. La rueda de mi bici se reventó. No puedo montarla, me señaló su bicicleta. A poca distancia. Vivimos casi igual de lejos.
¿Puedes llevarme un poco? Aquella noche lo vi subir mi sillín, ajustarlo más alto y luego sentarse, girar la cabeza y sonreírme. Vamos, súbete, dijo. El viento era frío, la ropa gruesa, y aún así escuchaba con claridad el golpeteo de mi propio corazón. Quizás ese contacto de aquella noche rompió un misterioso límite, y desde entonces, Marco y yo empezamos a volvernos más cercanos. En aquella edad tan sensible y llena de presión, si un chico y una chica se relacionaban demasiado, inevitablemente surgían rumores. Por supuesto, ninguno de los dos les dio importancia, hasta que esos rumores llegaron a oídos del profesor, y pidió que llamáramos a nuestros padres. Los de Marco vivían en el extranjero y no vinieron. Mi madre, en cambio, sí. No sé qué le dijo exactamente el profesor, pero de regreso a casa, mientras la seguía, vi las canas que asomaban en su cabello, haciéndola ver especialmente envejecida. Ella me dijo, Tiffany, ¿sabes de qué familia proviene ese compañero? El profesor dijo que su familia es muy rica, que quizá ni siquiera necesite presentarse al examen de acceso a la universidad, que podría ir directamente al extranjero a una institución de prestigio. Toda nuestra esperanza está puesta en ti. Tu padre y yo trabajamos desde el amanecer hasta la noche. Buscamos maestros para que aprendieras violín. ¿Y para qué? ¿Cómo puedes olvidar nuestro esfuerzo y ponerte a tener novio en un momento tan crucial? El examen de ingreso es tu única salida. Las palabras de mi madre fueron como un balde de agua helada, apagando por completo aquella chispa de sentimientos juveniles que apenas brotaba. Y todo lo que dijo era cierto. Yo no tenía el capital para enamorarme. Mi única fortaleza era el estudio. Mi única salida, también. Después de aquello, el profesor cambió mi asiento al otro lado del aula, mucho más lejos de Marco. Yo no volví a buscarlo, y él, quizá dándose cuenta de algo, tampoco me buscó más. Parecía también estar marcando un límite entre nosotros. Al acercarse el final del segundo año, Marco, tal como había dicho el profesor, se fue al extranjero. La clase le organizó una fiesta de despedida. Mónica incluso lloró y le repetía una y otra vez que no cambiara su cuenta de INS ni de WeChat. Yo, en cambio, me senté en un rincón lejano y recibí el álbum conmemorativo que pasaban de mano en mano. Todos escribieron sus mejores deseos, pero yo no sabía qué podía decirle, lo que quería decir. No lograba expresarlo. Al final, solo escribí una frase en inglés, sin firmar. El sonido de un claxon me devolvió al presente. Marco colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Perdona, ¿qué ibas a decir? Abrí la boca, pero recordando lo que había dicho Mónica, al final solo negué con la cabeza. Nada. Capítulo 3. A veces, cuando estoy estresado, los fines de semana voy a jugar al tenis. Mañana, ¿quieres venir conmigo? Dijo de repente, como en una explicación espontánea. Guardé silencio un momento y, al final, negué con la cabeza. No, ya tengo planes, una cita a ciegas. No era mentira. Aunque en aquellos años mi madre fue extremadamente sensible a cualquier indicio de romance, ahora estaba desesperada. Casi todos mis fines de semana se pasaban entre citas arregladas. Una cita, murmuró en voz baja. ¿Y qué clase de persona quieres encontrar? Preguntó otra vez. Como tú. Tenía muchas ganas de soltar aquella frase en tono de broma, pero, pensándolo mejor, no fui capaz. Las ganas de confesar que había sentido antes de la llamada de Mónica parecían haber desaparecido del todo tras oír su voz. La razón terminó venciendo a todo. Alguien con quien pueda vivir tranquilamente. Nada más, contesté tras pensarlo un poco. No tengo mayores exigencias. El coche llegó a la entrada de su urbanización y me detuve, dispuesta a despedirme. Intenté agregarte en WeChat, pero en el grupo no pude hacerlo, dijo de pronto. Después, cuando fui a Estados Unidos, te envié una postal. ¿La recibiste? Preguntó. Me quedé mirándolo, atónita, y negué con la cabeza. Nunca recibí ninguna postal. Él sonrió, sin añadir nada más. Solo escaneó mi código de WeChat y bajó del coche. Gracias por hoy. Llega a casa con cuidado, dijo, inclinándose, mientras agitaba su móvil. Avísame cuando llegues. De regreso, ya en mi casa, me quedé un rato en el salón, aturdida, hasta que marqué el número de mi madre. Ella debía de estar dormida, y contestó medio adormilada. ¿Qué dices? ¿Una postal? Pensó un buen rato. Ah, sí, creo que fue en el primer semestre de tercero. Llegó una postal para ti desde Estados Unidos. Vi el nombre, parecía ser de ese chico. ¿Cómo se llamaba? Marco, ¿no? ¿Y dónde está esa postal? Oh, justo estabas por los exámenes de prueba. No quería que te distrajeras, así que la tiré. Mamá, mi tono llevaba una urgencia que ni yo misma había notado. ¿Qué decía la postal? ¿Qué decía? Bostezó. Ya lo olvidé. Creo que era un párrafo en inglés.
Yo ni lo entendí, y la tiré sin más. Capítulo 4. Sin duda, las palabras de Marco antes de despedirse arrojaron una piedra en mi corazón, que hasta entonces estaba tranquilo, y levantaron ondas que se extendieron sin cesar. Pero esas ondas pronto se disiparon con el mensaje de mi cita de mañana. Me confirmaba el lugar de encuentro y, curiosamente, era justo al lado del restaurante donde había sido la reunión de esta noche. Al salir de la conversación, vi en la pantalla el último mensaje de Marco, respuesta a mi aviso de que ya había llegado a casa. Buenas noches. Me quedé mirando esas dos palabras durante mucho tiempo, antes de responderle lo mismo, apagar el móvil e intentar dormir, pero no pude conciliar el sueño. Hasta los 25 años, mis buenos resultados académicos habían sido siempre el orgullo de mi madre. Ese orgullo se prolongó hasta que ingresé en la universidad, obtuve la plaza de posgrado, y conseguí trabajo. Ella aconsejaba a otras madres del vecindario que venían a pedirle su método de educación, y a aquellas preocupadas porque sus hijos tenían noviazgos prematuros. Siempre les contaba con orgullo cómo había detectado a tiempo mis incipientes sentimientos y los había cortado de raíz, evitando que me desviara del camino. Gracias a eso, yo había logrado entrar en una de las 10 mejores universidades, quedarme en la misma con una beca de posgrado como la primera de la promoción, y obtener una oferta envidiable para trabajar en Pekín. Con el tiempo, cada vez menos gente iba a pedirle consejo. En cambio, empezaron a invitarla a bodas, a banquetes de bebés recién nacidos, a fiestas de primer cumpleaños. Su círculo de amigos se llenó de fotos de bebés y de enlaces para votar por los más pequeños. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos habían entrado en otra carrera. A nadie le importaba ya quién había estudiado mejor o quién había sido más sobresaliente. Lo que se discutía ahora era si el yerno era capaz, si el nieto era adorable, quizás, por su carácter competitivo. Ella empezó a volverse ansiosa. Esa ansiedad cruzaba miles de kilómetros a través de llamadas, mensajes de WeChat y la organización de incontables citas a ciegas para mí, en mi vida, perfecta y aparentemente sin tropiezos. A los 27 años, el matrimonio se había convertido en el mayor desafío, para mí, y también para ella. Con cada fracaso en una nueva cita, las dos frases que más repetía eran: Tiffany, tienes que ser más realista. A esta edad ya no se trata de elegir a quien te gusta, sino a quien te conviene. Una familia adecuada, un trabajo adecuado, una casa y un coche adecuados. La noche en que me reencontré con Marco, por primera vez pensé seriamente en esas palabras. De repente, me pareció que tal vez mi madre tenía razón, aunque mi corazón de adolescente alguna vez anheló en silencio acercarse más y más a Marco. Al final, tras volver a vernos, todo se redujo a un simple buenas noches. Mirar hacia adelante, ser realista, tal vez era lo que realmente debía hacer. Capítulo 5. Al día siguiente, fui puntualmente a la cita a ciegas. En realidad, el proceso era como elegir un producto, mostrar virtudes y defectos para evaluar si el otro cumplía las expectativas. En esta ocasión, el hombre expuso con franqueza sus condiciones. Quiero tener hijos lo antes posible después de casarnos. Mi madre ya es mayor y quiere tener pronto un nieto. Como soy hijo único, ella piensa que estoy demasiado solo, así que lo mejor serían 2 hijos. Mi madre tiene problemas de salud, así que después de casarnos, yo pongo la casa y el coche, pero tenemos que vivir con ella. Mi madre come muy ligero. Una amiga casada me dijo una vez que, con los años, las personas van perdiendo la capacidad de sentir mariposas en el estómago. Sospechaba que eso mismo me estaba pasando a mí. El hombre frente a mí era atractivo y adinerado, pero yo encontraba la comida aburrida hasta el extremo. Casi lo único entretenido era contar cuántas veces había dicho mi madre en un solo discurso. Al terminar, pagamos a medias. Yo bajé sola al aparcamiento subterráneo para sacar mi coche, y allí, me encontré con una silueta familiar. Él también se sorprendió al verme. ¿Tiffany? ¿Marco? Me acerqué. ¡Qué coincidencia! ¿Tú aquí? Mi mirada se desvió hacia el coche a su lado. Lavando el coche, dijo enseguida. Me quedé perpleja. Su casa quedaba a 1 hora de ese centro comercial, y el día anterior ni siquiera había conducido. ¿De verdad había venido hasta aquí solo para lavar el coche? Además, ¿no iba a jugar tenis por la mañana? ¿Y tú? ¿Ya terminaste la cita? Asentí. Ah, sí. El aparcamiento no era buen sitio para charlar. Estaba a punto de despedirme cuando lo escuché decir: si no tienes planes esta tarde, ¿vamos a jugar tenis? Me quedé helada, parpadeando. Esta mañana tuve algo que hacer y no pude ir, explicó. Esta tarde, si voy solo, no tiene gracia. ¿Vienes? La verdad, si tenía planes para la tarde, me había apuntado, por simple pasatiempo, a un curso de ilustración.
Y las clases eran todos los domingos por la tarde. Está bien, escuché decirme a mí misma, tras unos segundos. No tengo nada. Capítulo 6. Esta vez fue Marco quien condujo. Pero al llegar a la cancha de tenis, los dos caímos en la cuenta. Yo llevaba falda y los zapatos no eran nada apropiados para hacer deporte. En ese momento, no muy lejos, se escuchó una voz femenina, llena de sorpresa y alegría. Marco. Mónica llegó corriendo con entusiasmo. ¿No decías que no podías venir? ¿Cómo es que apareces ahora? Marco también parecía sorprendido. ¿No ibais a venir por la mañana? Ay, el gran jefe tuvo que asistir a una reunión de último momento, así que se retrasó hasta ahora. A lo lejos estaban Jonathan y George, otros dos de nuestros compañeros. Al final, todos fuimos juntos al salón de descanso y nos sentamos alrededor de una mesa. Venga, vamos a traer unas bebidas para las damas, dijo Jonathan, dando una palmada en el hombro de Marco y George. Yo también voy. Mónica lo siguió enseguida. Solo quedamos yo y Misty, la esposa de Jonathan, en la mesa. No nos conocíamos bien, pero al mirar la figura de Mónica alejarse, Misty soltó un bufido frío. En realidad hoy me torcí el pie y no podía jugar. ¿Pero sabes por qué vine? Se giró hacia mí, casualmente. Mónica y yo fuimos compañeras en la universidad. Ella también fue vuestra compañera en el instituto. Quizá tú no lo sepas, pero yo sí la conozco de aquella época. Cada semestre cambiaba de novio. Nunca supo mantener distancia con los que ya tenían pareja. Igual que ahora, con cualquier excusa de compañeros, se las arregla para que mi marido la acompañe a jugar. Ese, gran jefe, qué cariñoso lo dice. Pero los hombres son tontos, si alguien se les arrima, pierden la cabeza. Y más si es como Mónica, que sabe cómo manejarse. Si no vengo detrás, un día me quedo sin casa y ni me entero. Me miró y añadió, así que no confíes demasiado en los hombres. Con mujeres como Mónica, ellos caen redondos. Mejor abre bien los ojos. ¿Vale? Comprendí que había malinterpretado mi relación con Marco y que, en realidad, quería advertirme. En realidad, entre Marco y yo no. Ah, me interrumpió, sorprendida. ¿Entonces sigues soltera? Se inclinó hacia mí, con mucho interés. ¿Y qué tipo de hombre buscas? En nuestra empresa tenemos varios actores. ¿Quieres que te presente a alguno? Sonreí y negué con la cabeza. No, el mundo del espectáculo es demasiado complicado. Prefiero una vida sencilla. En ese momento, dejaron unas copas de jugo sobre la mesa. ¿De qué hablaban?, preguntó Jonathan, sonriente, mientras todos se sentaban. Ay, de tanto traer agua ya tengo los brazos cansados, se quejó Mónica con voz mimada. Misty le lanzó una mirada de soslayo. De la vida de fin de semana, nada más. ¿Los fines de semana? Mónica tomó la palabra enseguida. Yo creo que hay que vivirlos con elegancia. Normalmente bajo al café de la esquina a desayunar. Luego hago yoga. Almuerzo comida occidental con amigas. Y por la noche juego una partida de póker texano. De pronto, se volvió hacia mí. Tiffany, ¿tú sabes jugar póker texano? Seguro que no mucho. En nuestro círculo todos jugamos. Sí sabe, dijo Marco sin levantar la vista. En la universidad fue instructora de un curso de estrategias de póker. Todos se quedaron sorprendidos, incluida yo. Jonathan giró la cabeza. ¿Y cómo lo sabes? ¿Mantuvisteis contacto en la universidad? Marco se quedó un instante pensativo antes de mirarme. ¿No lo tenías en tu muro de WeChat? Yo lo vi allí. No tenía límite de tiempo en mis publicaciones. Y hacía años, cuando hacía trabajos a tiempo parcial en la universidad, si había subido fotos de esas actividades. ¿Entonces lo había visto anoche? Por cierto, conozco un restaurante occidental escondido. Tiene un café delicioso. ¿Por qué no quedamos el próximo fin de semana para desayunar allí?, propuso Mónica. Yo no voy, respondí sonriendo. No estoy acostumbrada al café. Ah, ¿no tomas café? Entonces, ¿qué desayunas? Lo pensé un segundo. Tofu con buñuelos de masa frita. Ay, Mónica me miró como si estuviera horrorizada. ¿Todavía comes eso? Tiene un sabor tan fuerte y no es nada saludable. Mónica tiene un estómago refinado, rió Jonathan. Tú tan aficionada a la comida occidental. Y Marco, que viene de Estados Unidos, estáis en el mismo círculo. ¿Por qué no hacemos de vosotros una pareja? No estaría mal, dijo Mónica. Yo nunca juego a armar parejas. Marco dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Además, sonrió con cortesía. En el desayuno yo también prefiero tofu con buñuelos. El ambiente se quedó en silencio, con una ligera incomodidad en el aire. PFFT. Misty soltó una carcajada de pronto. Jonathan, en cambio, se apresuró a quitar hierro con unas risas. Bueno, basta de charla. Vamos, a jugar. Capítulo 7.
Junto a la cancha había un pequeño lago artificial. Como yo no jugaba, me quedé sola en la orilla, mirando a unos niños lanzar piedras al agua para hacerlas rebotar. Tal vez estaba demasiado absorta, porque uno de ellos se acercó y me preguntó, «Hermana, ¿quieres intentarlo?». Pero yo no sabía. Hice un par de gestos y estaba a punto de rendirme cuando alguien me quitó la piedra de la mano. El ángulo y la fuerza son lo más importante. Principio de física: cuanto mayor la velocidad del flujo, menor la presión. Marco lanzó la piedra con suavidad, provocando al instante exclamaciones de admiración entre los niños. «Hermano, qué increíble». Lo miré, de repente allí a mi lado en la orilla, y no pude evitar preguntar, «¿Por qué no seguiste jugando?». Un poco cansado. No quería, sonrió. Pero esto de lanzar piedras al agua es más divertido. A la orilla había unas sillas. Era principios de primavera, con un clima agradable, ni frío ni caluroso. Nos sentamos juntos, conversando de manera ligera. Recuerdo que eras muy bueno en física. Pensé que seguirías una carrera en ciencias e ingeniería. ¿Cómo terminaste de presentador? Él sonrió. Por necesidad. Ser presentador da más dinero. Sonaba a broma, y al ver que no le creía, añadió, de verdad. Últimamente por necesidad también acepté un trabajo, cantando. Sacó unos auriculares inalámbricos y me entregó uno. ¿Quieres escuchar? Lo tomé, un poco sorprendida, y la memoria me llevó de nuevo al segundo año de bachillerato. Capítulo 8. Era el segundo semestre de aquel año, poco antes de que Marco se marchara a Estados Unidos. Fue la única vez que, con un pretexto oculto, le llevé un ejercicio de física que en realidad ya sabía resolver. Este problema es demasiado complicado. Me da miedo olvidarlo. ¿Podrías grabar el proceso de explicación? La palma de mi mano sudaba alrededor del MP3, preparada ya para su rechazo, pero apenas se sorprendió un segundo antes de sacar su propio MP4. ¿Por qué no lo grabamos con este? Quedará más claro. Luego te lo paso por QQ. Dije que sí. Marco era un maestro minucioso, no solo explicaba, también me preguntaba mientras tanto, ¿entiendes esta parte? Dímelo tú. Cuando terminó, me dio un auricular para comprobar juntos la calidad del sonido. El cable era corto y tuve que acercarme mucho. Demasiado. Ese solo ejercicio nos llevó media hora, casi la mitad de la clase nocturna. Después guardé aquella grabación con el nombre, Proceso de Resolución. La tenía en el ordenador de casa, pero también la guardé en mi corazón. La escuché muchas veces. Su voz ya entonces era agradable. Lo que no imaginaba era que también cantara tan bien. Sonreí sin poder evitarlo. ¿Qué canción es esta? ¿Se puede descargar en internet? Tras unos segundos de silencio, Marco giró la cabeza. En realidad, es el tema principal que grabé para un programa. La semana que viene, voy a grabar. ¿Te interesa? ¿Quieres venir a verlo? Capítulo 9. En la universidad, por curiosidad, una vez asistí como público a la grabación de un programa de variedades. Fue entonces cuando descubrí que un programa de apenas hora y media solía tardar 4 o 5 horas en grabarse, y algunas partes había que repetirlas varias veces. Como espectador, en realidad, era bastante aburrido, quizá porque aún tenía en los oídos la voz que había escuchado por los auriculares, o tal vez por la sensación de su presencia en la sala de descanso. Sin darme cuenta volvió a surgir en mí una ilusión poco realista. Me oí decir, «Está bien». ¿Qué día? La fecha era un sábado por la mañana. Cuando llegué, Marco aún estaba ocupado con los preparativos previos, y su asistente me llevó hasta mi asiento. Me habían colocado en la tercera fila, segunda butaca. El asiento de al lado estaba vacío, hasta que llegó un hombre. Llevaba colgado un gafete que decía, «Oscar, subdirector ejecutivo». Antes de empezar el programa, este director me pidió un favor. Dijo que había un utilitario en el almacén y que necesitaba que lo acompañara a recogerlo. Al ser un lugar público, no sospeché nada y lo seguí, pero en cuanto entramos, cerró la puerta con llave. «No te pongas nerviosa», me miró con una sonrisa torcida. «Es que me pareciste muy linda. ¿Quieres debutar? Yo puedo ayudarte». Una oleada de asco me recorrió. Enseguida entendí lo que pasaba y lo rechacé en seco. «Déjame salir». Ese tipo de cosas suelen ser un intercambio entre dos partes, pero aunque yo me negué con claridad, él seguía bloqueando la puerta. «Aquí no hay nadie. No hace falta fingir. No soy de este medio ni quiero entrar en él. Abre la puerta». Se quedó quieto un segundo y de pronto me empujó con fuerza contra la pared. «¿Qué te haces? ¿No viniste con Marco? Yo tengo más dinero que él». Al acercarse percibí que había bebido bastante. «Suéltame». En medio de la pelea, un «van» sonó. La puerta se abrió de golpe. Marco estaba en la entrada, respirando con fuerza, con su asistente detrás. Al verme a mí y a Oscar, sus ojos se encendieron de furia. Sentí un vuelco en el corazón antes de que pudiera lanzar un puñetazo.
Me abalancé para detenerlo con todas mis fuerzas. No me ha pasado nada. Tranquilo, de verdad, no me ha pasado nada. Él era una figura pública. Si golpeaba a alguien, sin importar el motivo, todo se magnificaba hasta el infinito. Oscar, con las manos en los bolsillos, fingía despreocupación. Solo estaba bromeando con la chica. ¿Por qué te alteras tanto? ¿Nuestro gran presentador Marco? Oscar, la voz de Marco era baja y peligrosa, con los puños apretados. La advertencia que te dimos el director y yo no era ninguna broma, aunque estuviera ebrio. Oscar cambió de semblante. No replicó, solo soltó una maldición y se marchó. Después, Marco me explicó que Oscar había sido colocado allí por la productora, que tenía ciertos contactos. Antes ya había recibido quejas por no trabajar, por acosar a presentadoras y a otras trabajadoras. Nadie esperaba que fuera a más, hasta llegar a mí. No te preocupes, dijo Marco. No volverá a hacer lo que le dé la gana aquí, tras asegurarse varias veces de que estaba bien. Y pese a mi insistencia, terminé participando igual en la grabación. Al fin y al cabo, ya no era una niña. Incluso si Marco no hubiera llegado, yo ya había pulsado el botón de grabación en el móvil. Muchos años viviendo sola, sumado a las advertencias de mi madre, me habían hecho experta en cuidarme, pero estaba claro que Marco se había visto afectado. Durante la grabación no se notó, pero en el coche, de regreso a casa, aunque yo insistía en que no había sido nada, él seguía disculpándose. Déjame invitarte a comer. Sí, considera que es para compensar. Su tono era sincero. Yo no tuve más remedio que aceptar. Por cierto, aquel día dijiste que también te gustaba desayunar tofu con buñuelos fritos, ¿no? Asintió. Entonces invítame mañana a desayunar, le sonreí. No queda lejos de tu casa. Capítulo 10. Era un restaurante de desayunos con muchos años de historia, especializado en tofu con salsa, sopa de vísceras de cordero y tortas dulces fritas. La mayoría de los clientes eran ancianos de la zona. Marco y yo éramos de los pocos jóvenes en el local. Al verlo comer con tanto gusto, no pude evitar soltar una risa. Él levantó la cabeza, sin entender. Es que no me lo imaginaba. ¿De verdad te gustan estas cosas?, expliqué. Pensé que tendrías estómago de café y pan. Él negó con la cabeza. No, sigo prefiriendo la comida china. Hizo una pausa y añadió. Antes, en el puesto de desayunos frente a la escuela, siempre te veía comer tofu con buñuelos fritos. ¿Todavía recuerdas eso? Reí. Ha pasado tanto tiempo. Él volvió a negar con la cabeza. Lo recuerdo todo. Lo recuerda todo. El problema de un amor secreto es que uno siempre escucha resonancias que en realidad no le pertenecen. Para evitar que aquellas 4 palabras me hicieran divagar demasiado, cambié de tema. Señalé el duraznero que había fuera de la ventana. Mira ese árbol. Dentro de poco, cuando florezca, podremos comer aquí mientras vemos las flores de durazno. ¿Flores de durazno? Él también miró hacia afuera y asintió. Debe de ser muy bonito. Capítulo 11. Después de aquello, todos los fines de semana Marco me invitaba a desayunar en esa misma cafetería. Y si después de desayunar ninguno tenía planes, paseábamos juntos por el parque de la ciudad cercana, conversando. Hablábamos de trabajo, de la vida, de cosas divertidas y de preocupaciones. Cuando alguien lo reconocía y pedía una foto o un autógrafo, él siempre accedía con una sonrisa. Ese día, apenas salimos del restaurante y dimos unos pasos, comenzó a llover. Estaba por abrir el paraguas cuando, de repente, una moto eléctrica que se saltaba el semáforo pasó a toda velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, una mano firme me sujetó del brazo. Retrocedí tambaleando y choqué contra un pecho cálido. La moto pasó rozando frente a mí, tal vez porque acabábamos de desayunar, o porque el día lluvioso estaba algo frío. Sentí que todo su cuerpo irradiaba calor. Las puntas de mis orejas se encendieron al instante. No sabía si estaban rojas, pero por suerte el cabello las ocultaba. El latido, en cambio, era imposible de ignorar, y solo había sido eso, que me tomara del brazo, un roce a través de la ropa. En ese instante, me di cuenta de algo. El corazón no se controla, ni desaparece. Esa calma forzada, esas elecciones racionales, tal vez solo eran la falta de la persona adecuada. Mientras me quedaba aturdida, Marco fue el primero en hablar. Dijo, Tiffany, vamos a ver las flores de durazno. Capítulo 12. El lugar que eligió Marco fue una sección salvaje de la Gran Muralla, en las afueras de Pekín. Al día siguiente, condujimos hasta allí. Varias partes de la muralla se escondían entre las montañas, y Marco me animó a subir con él, desde arriba. Dijo, se verían hermosos melocotoneros en flor. No sabía cómo había encontrado aquel sitio, pero más o menos comprendía por qué lo había elegido. Casi no había turistas. Para alguien tan conocido como él, era un refugio perfecto. Lo que ninguno imaginó fue que,
Al llegar jadeando a la cima de aquella colina plana, nos encontramos con una multitud. Muchos ancianos con cámaras profesionales capturaban la primavera de los suburbios de Pekín. Las mujeres, con pañuelos de colores, posaban unas para otras en plena sesión fotográfica. Marco y yo nos quedamos paralizados. De pronto, alguien gritó a lo lejos: ¿Ese no es el presentador Marco? Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Casi al instante, Marco me tomó de la mano y los dos echamos a correr. El bullicio quedó atrás. En el aire flotaba el perfume de las flores de durazno. Tal vez soplaba el viento, o tal vez éramos nosotros mismos el viento. Los pétalos caían sobre sus hombros anchos y sobre mi cabello revuelto. El calor de su palma se transmitía al mío. Hacía mucho que no corría tan deprisa. Hacía mucho que mi corazón no latía con tanta fuerza. Era como retroceder en el tiempo, aquella noche, más de 10 años atrás, cuando un chico llevaba a una chica en bicicleta. El viento también me rugía en los oídos. Entonces también mi corazón latía rápido y mi pelo se desordenaba. No quería detenerme. Corrimos y corrimos, hasta llegar a un claro desde donde, de pronto, vimos la montaña cubierta de flores rosadas de durazno silvestre. Marco no me había engañado. Desde aquí se podían ver flores de durazno realmente hermosas. Nos miramos y sonreímos a la vez, como niños que han escapado de clase con éxito. Yo trataba de recobrar el aliento. Él, en cambio, sonrió y levantó su otra mano para posar, con toda naturalidad, sobre mi mejilla. Has corrido tanto que se te ha puesto roja la cara. Ambos nos quedamos congelados. Él me miraba, yo lo miraba. Mi rostro ardía. Su mano también estaba caliente. Los latidos, frenéticos, me gritaban que todo se volvía más incontrolable. Me repetía una y otra vez que no debía pensar de más, que no era correcto. Después de 10 años, poder reencontrarnos y ser amigos ya era bastante. Así que retrocedí un paso, buscando con fingida naturalidad un tema cualquiera. Las flores son preciosas, ¿verdad? Sí, asintió, como recuperando la calma. El florecimiento dura poco. ¿Por qué no venimos otra vez la próxima semana? ¿La próxima semana? Me quedé un instante en silencio. La próxima, no puedo. Él guardó silencio unos segundos. ¿Otra cita de esas arregladas? Asentí. Era alguien que mi madre me había programado hacía un mes. Un hijo de conocidos. De la ciudad. Ese era el tipo de realidad que debía enfrentar. La brisa primaveral era tibia y agradable. Miré las flores de durazno frente a mí. Levanté levemente la cabeza y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la voz de Marco, mezclada con el viento suave, llegó a mis oídos. En realidad, mi vida es muy simple. Cuando no trabajo, juego al tenis o paso tiempo solo. Abrí los ojos, intrigada, y lo miré. Cocino bastante bien. Comida china y occidental. Sé arreglar tuberías, cambiar lámparas, también sé contar cuentos antes de dormir. Me quedé atónita. Marco, excepto porque a veces mi trabajo es nocturno e irregular. Creo que soy alguien que puede llevar una vida tranquila. Lo miré fijamente a los ojos, como cuentas de cristal que por fin se enhebran en un hilo. Una idea empezaba a tomar forma, una sospecha, una ilusión, que no me atrevía a confirmar. Hasta que él volvió a tomarme de la mano. Tiffany, dijo, deja de ir a esas citas. Piénsalo conmigo. Sí. Capítulo 13. Todo aquello parecía un sueño. Ese día, entre un cielo cubierto de pétalos de durazno, Marco me confesó sus sentimientos, y yo, recostada en su pecho, por fin le revelé las emociones que había guardado en lo más hondo de mi corazón. Siempre pensé que aquella historia, iniciada en la secundaria, había sido una obra de teatro en solitario, sin saber que, ya desde hace años, en la mirada del muchacho había una luz, y esa luz era yo. Los pequeños gestos escondidos en los detalles del pasado, las emociones desbordadas por una sonrisa o una mueca del otro, no era solo yo, también era él. Y así, empezamos a estar juntos. No lo anunciamos a lo grande, pero tampoco lo ocultamos con esfuerzo. Al fin y al cabo, esta relación había estado escondida demasiado tiempo. No buscábamos fuegos artificiales, solo un río sereno que fluyera hacia el futuro. Muy pronto, algunos compañeros se enteraron. La primera en llamar fue Mónica. Su tono era ácido, lleno de espinas. Él está en plena etapa de ascenso profesional. Tú, que ni siquiera perteneces al medio, ¿qué puedes aportarle? No son nada compatibles. Yo respondí tranquila. Sea compatible o no, sea útil o no, no tiene nada que ver contigo. Aunque, si quieres ayudarnos con tu abundante experiencia en exnovios, tampoco lo rechazaríamos. Se quedó en silencio un instante y luego colgó de golpe. No solo los presentadores saben usar la lengua para pelear, ¿no es cierto? Lo que no esperaba era que, poco después, de verdad estallara un problema.
Marco y yo habíamos salido en coche a las afueras de Pekín. Mientras cargábamos el auto en un área de servicio, descansábamos recostados en él, mirando las montañas y las nubes. Marco no pudo resistirse y se inclinó para darme un beso. Una semana después, viajó invitado a un evento de acampada en una isla, de 3 días de duración. Según las reglas, los organizadores recogían los teléfonos. Pasar 3 días desconectados de Internet no era un gran problema. Pero justo en esos 3 días, ocurrió el desastre. Una cuenta de marketing publicó fotos de nuestro beso, acompañadas de una historia falsa y ridícula. En esa invención, yo era la amante que destruía relaciones, y Marco, un hombre que usaba y luego abandonaba, aunque la historia estaba mal hilada y llena de fallos lógicos. Gracias a la enorme influencia de Marco y al hambre de chismes de los internautas, subió de inmediato a las tendencias. Enseguida, otra cuenta reveló que Marco había acosado y expulsado al subdirector ejecutivo Oscar del programa. Las voces que lo acusaban de tener mal carácter y mala moral aumentaban. Aparecían nuevos rumores sin cesar, y la gente, incapaz de distinguir verdad de mentira, se mostraba cada vez más excitada. Después de todo, Marco había vuelto a China apenas 2 años antes y ya se había posicionado como un presentador de primera línea. Su bajo perfil, su profesionalismo y su forma de tratar a los demás siempre habían sido impecables. Ver a alguien perfecto caer del pedestal, eso bastaba para emocionar a muchos. Pronto también se reveló mi identidad. En mis redes sociales aparecieron insultos. ¿Acaso se acabaron los hombres en el mundo? ¿Qué tienes que robar el de otra? Las amantes nunca terminan bien. ¿Naciste para ser una cualquiera? Hasta tu nombre suena a tercera en discordia. En el trabajo, notaba miradas de curiosidad. Escuchaba susurros a mis espaldas. Mientras tanto, Mónica lloraba en su programa de radio, insinuando que ella era la novia original de la historia. Así ganó aún más visibilidad. Los ataques contra Marco y contra mí no hicieron más que multiplicarse. Incluso mi madre se enteró. Estaba furiosa, aunque le pedí que no lo mirara. Se abrió una cuenta solo para insultar a quienes me atacaban. Decir que permanecí tranquila sería mentira. A mis 27 años, la mayor atención que había recibido en la vida eran los aplausos en las ceremonias de premios escolares o laborales. Ahora, aquella agua sucia parecía preparada con antelación, arrojada contra él, contra mí, contra nosotros. Y por mucho que uno lo intente, la impotencia está siempre presente. Llegué a pensar si, después de todo, Mónica tenía razón. Yo no pertenecía a ese mundo. Tal vez no pudiera ayudarlo. Si todo esto era venganza de Oscar, entonces lo más probable era que la raíz estuviera en mí. Y al tercer día, al salir de mi trabajo, 2 personas me detuvieron en la puerta. Eran los padres de Marco. Capítulo 14. Marco, en cuanto terminó la grabación, se enteró de todo lo que había explotado en Internet durante esos días en China. Me hizo una videollamada para decirme que no tuviera miedo, que desinstalara todas las redes sociales, que no contestara llamadas de desconocidos, que comiera bien, durmiera bien y lo esperara a su regreso. Yo pedí vacaciones, y él compró el primer vuelo disponible para volver al país, aunque me pidió que no fuera a recogerlo. Al día siguiente fui igualmente al aeropuerto. Había vuelto con tanta prisa que no traía a su asistente. Empujaba la maleta, erguido, y aún vestido con un discreto abrigo gris, seguía destacando, deslumbrante en medio de la multitud. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, recordé de golpe lo que el día anterior me habían dicho sus padres. Su padre había dicho: desde los 18 años Marco mantiene a la familia. Él es nuestro hijo. Nosotros lo engendramos. Pagar las deudas de los padres y mantenerlos es una virtud tradicional. Es algo natural. Su madre añadió, aunque sea su novia. Sin nuestro consentimiento no entras en nuestra casa. Si quieres entrar y gastar su dinero, tienes que buscar la forma de que nos dé dinero ahora. Ahora os insultan en todo Internet. Si no nos da dinero, nosotros haremos un directo diciendo que nos abandona. En China se valora mucho la piedad filial. Ya sabes las consecuencias. Él es un personaje público. Si la gente se entera de que trata así a sus padres, su carrera se acaba. Al marcharse, recibieron una llamada y, inclinándose y sonriendo al auricular, dijeron: Señor Lee, sí, depende de cuánto nos dé, claro que podemos salir en cámara. No hacía falta preguntar quién era el señor Lee. Colgaron. Su padre encendió un cigarrillo, con un aire cada vez más arrogante. Dile que si no nos da dinero, habrá otros que sí. Nuestra paciencia tiene un límite. 3 días. Si no nos paga, que espere ser expuesto por sus propios padres. Yo los miraba en silencio. A través de sus rostros bien cuidados aún se adivinaba la sombra de Marco. Cuando estábamos en último año de secundaria y yo miraba los plátanos orientales tras la ventana, solía imaginar cómo sería su vida en ¿Habría hecho amigos de todos los colores de piel?
Sería como en las series, con ropa de marca, patinando y jugando al baloncesto, disfrutando de un campus libre, pero no. Solo pudo entrar en un instituto público mediocre del distrito, con malos profesores y sin ambiente de estudio. Mientras se postulaba para la universidad, tenía que trabajar para ganar dinero y pagar las deudas de sus padres. Ellos no lo llevaron a Estados Unidos para ejercer sus deberes de padres, sino porque debían demasiado dinero y creyeron que él, ya adulto, podía compartir la carga. Él iba a hogares de ancianos chinos para presentar eventos festivos. Aprovechaba su ventaja bilingüe para ganar algo. Aquella frase suya, medio en broma, obligado por la vida, para hacerse presentador. Era la pura verdad. Durante años no dejó de pagar millones de deudas por ellos. Y aún así, no se daban por satisfechos. Habían venido a China no por amor filial, sino porque él ya no les entregaba más dinero que el estipendio mensual. Y querían usar la presión pública y amenazar su carrera. Como no podían encontrarlo, vinieron a buscarme a mí. ¿Qué clase de padres tan ciegos podían reducir a alguien como él a un simple cajero, a una herramienta, y aún confabularse con otros para presionarlo? ¿Solo por dinero? ¿Solo por ese maldito dinero? Él, que era tan bueno, tan Marco. A través del abismo del tiempo, la obstinación de aquella adolescente volvió a agitarse. En ese instante no quise ser una adulta llena de miedos ni una niña sin poder. Aunque el mundo se derrumbara al segundo siguiente, aunque todos nos incomprendieran. Sabía que si Marco me tendía la mano, yo solo quería estar con él, apoyarlo, protegerlo, abrazarlo, amarlo, sin pensar en nada, sin importarme nada, aunque eso significara ir contra todo el mundo. Una corriente dulce y dolorosa rompió todos los diques, inundó mi corazón. Mi antiguo amor secreto dejó la timidez y se convirtió en un afecto único. Y ese afecto, teñido de ternura, se transformó en amor. En ese momento, a través de la multitud del aeropuerto, vi su mano extendida hacia mí. En sus ojos había sorpresa, añoranza y la luz juvenil que más me gustaba. Me puse de puntillas y corrí hacia él. Mi falda se elevó, caí en sus brazos, levanté la cabeza y lo besé. Él creyó que las lágrimas en mis ojos eran por el miedo de estos días y me abrazó con fuerza, diciéndome que estaba allí, que no temiera. Pero yo no tenía miedo. Levanté la cabeza y le dije, palabra por palabra, Marco, no tengo nada de miedo, porque voy a entrar en tu mundo. Y para cualquier tormenta, ya tengo preparado el paraguas. Un paraguas para los dos. Capítulo 15. Una semana después, los padres de Marco efectivamente publicaron un video que conmocionó a toda la red. En el video, los dos lloraban desconsolados y se quejaban de que Marco los había bloqueado, que no les daba dinero, e incluso mostraban su teléfono para probar que lo habían llamado y su WeChat, con la ayuda de personas interesadas. El hashtag #Marco abandona a sus padres # subió rápidamente a las tendencias. ¡Qué hipócrita! Resulta que no solo es un sinvergüenza, también abandona a sus padres. Sea como sea, son sus padres. ¡Qué pena me da! Ese tipo no merece ser figura pública. Basura. Vete a tu país. Ja ja ja. Siendo el presentador con más endorsos del país, hoy las marcas van a llorar. Estaba ocupado, pero no puedo callarme. Apoyo que cancelen para siempre a Marco. Hasta mi madre perdió la compostura. Al tercer día me llamó, ¿y vosotros qué esperáis? ¿Por qué no aclaráis nada? ¿Esperar qué? Esperábamos a que la orgía mediática alcanzara su punto máximo. Los temas candentes seguían apareciendo uno tras otro hasta que la atención llegó a su cenit. En ese momento, el estudio de Marco difundió una grabación de audio con la conversación entre sus padres y yo. En la grabación, yo preguntaba, palabra por palabra, ¿así que cuando lo llevasteis a Estados Unidos empezasteis a exigirle que trabajara para pagarnos las deudas del juego? ¿Pero si todavía era un estudiante de secundaria? ¿Y qué? Contestó su padre. Pagar las deudas de los padres es la obligación de los hijos. Es natural, es nuestro hijo. Cuando gana dinero, debe dárselo a sus padres. Ya os ha pagado millones, os ha comprado una casa y os da una manutención mensual. ¿Por qué queréis más? Insistí. Se oyó claramente el golpe de la mesa por parte de su padre. ¿Qué son esas cantidades? Además, hemos puesto límites mensuales para retirar. ¿Qué hijo trata así a sus padres? Al menos la mitad de lo que gana debería ser para nosotros. ¿Acaso vivimos solo para comer? También nos arreglamos, compramos, viajamos. También tenemos que vivir. Lleva 2 años de vuelta y no nos da ni un centavo. ¡Qué egoísta! ¿No es esto maltrato a los padres? Después se oyó la llamada aduladora a Oscar y como, con altanería, amenazaban con arruinarle la carrera si no les daban dinero. Todo quedó grabado, nítido, las súplicas por dinero, la chulería, las amenazas. Por supuesto, fui yo quien había grabado la conversación.
Cada pregunta fue intencionadamente dirigida por mí. Quería que dijeran con su propia voz lo que habían hecho. El esfuerzo y los sacrificios de Marco no debían ser distorsionados ni calumniados, sin importar quiénes fueran los acusadores. Le di la grabación a él. Al fin y al cabo, eran sus padres y la decisión de hacerla pública era suya. Él eligió sacarla a la luz. Me explicó que lo hizo porque sus padres habían ido a buscarme a mí. A mí no me importa lo que les pase, dijo. Pero que vinieran a tocarte a ti, eso cruzó una línea. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en mi hombro. Si ni siquiera puedo protegerte en lo mío, ¿con qué derecho pedirte que te quedes? La red estalló con la grabación. La gente exclamó, vuelta de tuerca, y varios creadores de contenido empezaron a diseccionar el audio. Poco después, alguien señaló que el pequeño Lee, mencionado en la llamada, debía ser Oscar Lee, así que al otro lado de la línea era Oscar. Entonces todo esto fue venganza de Oscar contra Marco, que decía que Marco lo había acosado. Dios, qué retorcido. Tengo amigos en el medio que defendieron a Marco y los atacaron. Oscar se aprovecha de su papá y sus contactos. Ya se sabía que movía cosas así. El estudio de Marco liberó otro video pronto. En las imágenes de la grabación se veía a Oscar insultando a las presentadoras, pateando sillas y gritando, si no me hacéis caso, os despido a todas. Marco llegó a tiempo y echó a Oscar del set. En otra escena, en una comida, Oscar intentaba forzar a una actriz a beber. Al ser rechazada, rompió una botella y la chica lloró. Él la agarró del pelo y le dijo, si no bebes, te destruyo. Ok. Fue Marco quien lo sacó del privado. En la sala de reuniones, se le oyó con arrogancia poner los pies sobre la mesa y amenazar, Marco no vale nada. Si me dejáis, yo lo haré caer. Lo hundiré. La publicación de esos videos ya había contado con el consentimiento de los demás implicados, excepto Oscar. Todos los demás aparecían con el rostro difuminado. La red explotó. Varias aplicaciones de redes sociales colapsaron. El tema alcanzó su punto más alto. De la noche a la mañana, todos los posts difamando a Marco desaparecieron. Los medios independientes empezaron a posicionarse, alegando que habían sido engañados por gente malintencionada. Los hashtags almohadilla Marco, encarnación de la justicia y almohadilla Marco, modelo de la industria treparon hasta lo más alto de las tendencias. Las marcas con las que colaboraba aprovecharon para hacer publicidad y subirse a la ola. Los programas que Marco había presentado fueron recopilados en clips para disfrutar. Antiguos colegas empezaron a hablar públicamente a su favor. El propio Leo, presidente del grupo de entretenimiento Lee y padre de Oscar, salió a disculparse con el público por no haber educado bien a su hijo. Incluso grabó un video en el que pedía perdón expresamente a Marco. Y Oscar, quizá hasta hoy no entienda por qué, pasara lo que pasara, los trending topics sobre él nunca podían borrarse. La razón era simple, fue Leo, su propio padre, quien ordenó que no se retiraran. 8 años antes, Marco había sido presentador en un evento del Año Nuevo chino en una residencia de ancianos de Nueva York. Al final del acto, notó que un anciano tenía un aspecto extraño y lo llevó de urgencia al hospital, salvándole la vida. Ese anciano era el padre de Leo, abuelo de Oscar. Desde entonces, Leo estuvo muy agradecido a Marco, y cuando volvieron a coincidir años después, Marco ya era un presentador reconocido en China. Leo había intentado varias veces devolver aquel favor, pero Marco siempre lo rechazó. Así es el mundo, un gesto bondadoso y sin cálculo. Tarde o temprano, encuentra la manera de regresar a ti. Los trendings sobre Oscar se mantuvieron, sus contratos y recursos se derrumbaron. Unos días después, llegó mi cumpleaños. A medianoche, Marco publicó una foto en su cuenta personal. En la imagen aparecían unos chicos de 16 o 17 años, con uniforme escolar de rayas azules y blancas, de pie delante de la pizarra del aula. Marco estaba en el lado izquierdo junto a 2 compañeros que posaban sonrientes haciendo la V de victoria. Era una foto de grupo tomada poco antes de que él se marchara a Estados Unidos. En el otro extremo de la foto, una chica de coleta escribía en la pizarra, de espaldas a la cámara, subida de puntillas. Entre los dos, en la pizarra, se leían unas palabras grandes: no fallar en el esfuerzo, no fallar en los sueños, no fallar en la juventud. Los ojos de Marco no miraban a la cámara. En la foto, apoyado en la pizarra, estaba mirando a aquella chica con una leve sonrisa, con una ternura luminosa en la mirada. Él escribió, esta es la única foto que tengo con ella antes de reencontrarnos. No hay terceras personas ni tramas de novela barata, solo mi amor secreto durante años. 10 años de separación y la alegría del reencuentro. Pensé que la herida de un amor no correspondido sería un vacío eterno en mi corazón, pero no imaginaba que esta mujer tan maravillosa realmente volvería a mi lado. Ella no es del medio, y siempre me preocupa no poder protegerla, pero daré todo de mí para ser su caballero el resto de su vida.
Feliz cumpleaños a mi princesa. La cuenta oficial de su estudio reposteó el mensaje añadiendo: a todos los blogueros que difamaron y calumniaron maliciosamente a la señorita Tiffany, ya se han enviado cartas de los abogados. Quienes no publiquen una disculpa formal en 3 días, enfrentarán acciones legales. Quizá porque en estos tiempos tan agitados las historias de amor puro son escasas. El trending volvió a enloquecer gracias a la declaración de Marco. Multitud de usuarios se volcaron en el perfil de Mónica para preguntarle por qué en su momento había confundido a la gente, haciendo creer que era ella la novia de Marco. Sin más salida, tuvo que disculparse públicamente. Después de aquello recibí muchas disculpas, muchos mensajes de envidia y de bendiciones. Lo acepté todo con calma. No me importaban ya las voces externas. Tomé la mano de Marco y seguimos viviendo nuestro pequeño mundo. Sus padres finalmente cedieron. Volvieron a Estados Unidos y firmaron un compromiso de no volver a interferir en nuestra vida. Medio año después, nos mudamos a vivir juntos. En la puerta de nuestro nuevo hogar crecía un gran plátano oriental. Yo disfrutaba decorando la casa con pequeños detalles acogedores. Y Marco no había mentido, cocinaba de maravilla. Las noches que no trabajaba, nos acurrucábamos juntos y veíamos películas proyectadas en la pared. Yo seguía viendo sus programas, y mis padres también se convirtieron en fieles seguidores suyos. Mostramos muy poco nuestro amor en público, pero cada día tenía pequeñas alegrías dignas de recordarse, hasta que, en nuestro primer aniversario, Marco volvió a publicar una foto. En la foto, era una página de un álbum de recuerdos antiguo. Entre todos los mensajes de buenos deseos, aquella frase sin firma resaltaba de manera especial. ¿Me olvidarás en el futuro? La palabra «me» fue tachada con duda por quien la escribió, y finalmente la cambió por «nos», y su nota al pie era, en realidad, la respuesta a aquella postal de último año de preparatoria que nunca recibí. No importa cuándo ni dónde, en el pasado o en el futuro, nunca te olvidaré. Nos volveremos a encontrar, enamorarnos y tomarnos de la mano. Avanzaremos hacia un futuro que nos pertenece a los dos.